Hola, mi nombre es Samuel Cervera, soy historiador y politólogo. Les voy a platicar de un tema que he estado reflexionando recientemente. Pensaba un poco en el futuro de México a largo plazo a raíz de los automóviles eléctricos y de la industria del petróleo, y que probablemente en el mediano plazo ya no sea un sustento importante para nuestra economía. Un poco en esta reflexión recordaba un texto importante escrito por un norteamericano, George Friedman, que se llama justamente Los próximos 100 años. Y lo que hace Friedman es interesante. Este señor analiza cómo podría ser el futuro de Estados Unidos en términos geopolíticos, hace un análisis de todo el planeta, obviamente pensando en que Estados Unidos se mantenga como potencia. Pero en el texto menciona México, y la forma en cómo menciona México lo ve como un país con una enorme posibilidad de crecimiento, uno de los 3 países en el mundo que tendrían más posibilidades de crecimiento en los siguientes 100 años. Ese análisis me llamó mucho la atención. Y las razones que él da me llaman más la atención son las siguientes. Uno, menciona que la posición geográfica de México es estratégica por un motivo muy simple. Es un país de los pocos países en el mundo, 3, 4 países en todo el planeta Tierra, que tiene acceso a los 2 océanos, a los 2 grandes océanos, y las rutas comerciales más importantes son por vía marítima. Entonces, justamente, México tendría unas enormes posibilidades de crecimiento gracias a ese espacio geográfico que ocupa actualmente. También el tener la frontera con Estados Unidos le permitiría un acceso al principal mercado de consumidores de todo el planeta. Curiosamente, él mencionaba el crimen organizado, y el crimen organizado en su momento se podría convertir en una gran cantidad de recursos económicos que están estancados, pero que eventualmente podrían transformarse en empresas en el futuro, como sucedió con la mafia norteamericana, que con el tiempo los nietos se convirtieron en empresarios. Entonces él señalaba que México podría ser inclusive una posible amenaza para Estados Unidos, y claro, él recomendaba, y esto se me hacía muy grave, recomendaba que para evitar esto solo bastaba mantener algunos elementos de inestabilidad, o sea, que el país no tuviera un gran liderazgo, no se cohesionara, y por ende no pensara en construir un gran futuro. Y mantener estos elementos de inestabilidad, no decía cuáles eran, pero inmediatamente me hizo pensar en el flujo de armas que reciben constantemente los integrantes precisamente del crimen organizado, y que viene todo esto de Estados Unidos, y que con eso es suficiente para darles la suficiente fortaleza como para mantener la estabilidad del país. Pero el concepto y las posibilidades que Friedman le veía a México me hicieron pensar en que los requisitos que él vislumbra para que nuestro país sea una nación mucho más fuerte, que era básicamente lograr cohesionarse a través de un liderazgo, de un grupo de líderes, una élite o de un gran personaje, me hicieron analizar que México tiene efectivamente las ventajas de su posición geográfica, las enormes ventajas de los recursos humanos. Él también señalaba la juventud y la gran cantidad de jóvenes que hay en México. Y yo pensaba que muy probablemente estos liderazgos necesarios para que México se consolide y crezca y sea una de las potencias que se podrían vislumbrar en los siguientes 100 años, según el autor norteamericano, sería posible a través de la educación, de una fuerte inversión en investigación científica y, por supuesto, en profesores e institutos educativos mucho más grandes. Mi análisis es que México sigue ocupando esa posición geográfica que acertadamente vislumbra Friedman con todas esas virtudes. La juventud, la gran cantidad de flujo económico que existe, la frontera con Estados Unidos en términos positivos, y lo único que faltaría sería un elemento que detone. Si invertimos suficiente en educación, quizás si nos preocupamos de manera individual, porque parece que el Estado no lo va a hacer, por lo menos no en el corto plazo, si invertimos muy seriamente en que nuestros hijos se eduquen mucho más, es más factible que en los próximos 100 años México sea ese país mucho más sólido, mucho más fuerte que Friedman vislumbró en algún momento. Muchas gracias.